Esther Pinto, ella es tanatopractora y docente y también propietaria de la funeraria Alma 21. ¿Qué tal, Esther? ¿Cómo estás? Buenos días, José Luis. Muy bien, encantada de saludar. Igualmente, Esther, y de verte y de conocer, pues, cómo es la vida en una funeraria y encima en una funeraria como la tuya, que es, digamos, diferente a las que conocemos de toda la vida. Lo que hacen, bueno, pues es un poquito diferente. Y me gustaría primero que me contaras por qué te decides a entrar en un mundo como este. Yo me dediqué toda mi experiencia laboral a administración y ya de mayor, a los 45 años, tuve la oportunidad de realizar el certificado de profesionalidad de tanatopraxia y me gustó muchísimo. Me pareció súper importante el trato que hay que darle a los seres queridos en los últimos momentos, pero para que la familia lo viva mejor, más que por el ser que falta en sí. Y a partir de ahí, pues evolucionando. Las mujeres lo tenemos un poquito complicado en el sector funerario y, y a lo largo de los años, pues decidí intentar mejorar las partes que menos me gustaban del mundo en el que yo me movía. ¿Por Y qué, de ahí surgió y, Alma 21. ¿Y por qué dices que las mujeres lo tienen un poquito más complicado en un sector como el funerario? ¿Qué te has encontrado? No, a ver, lo que pasa es que normalmente se contratan hombres para lo que es servicios funerarios en sí, pues por la idea de la carga de peso, de la movilidad. Hoy en día, con todos los avances que hay, de hecho, yo soy una pequeña autónoma que trabajo sola y hoy en día tienes camillas, tienes grúas, tienes un montón de medios que te ayudan a no soportar un peso que no deberían soportar tampoco los hombres ellos solos. Ujú, claro. Entonces, hoy se pueden hacer las cosas un poquito mejor y, y para el que trabaja y también para la familia. Esther, y para quien no lo sepa, ¿qué es una tanatopractora? Los tanatopractores somos, entre comillas, los últimos médicos de las personas. Somos los que podemos realizar todas las prácticas, no solo estéticas, porque las prácticas estéticas se pueden realizar sin ser tanatopractor. Ujú. Pero, por ejemplo, para embalsamar, si hay que realizar algún traslado, por ejemplo, desde que se quiere salir de la isla de Gran Canaria, un cuerpo tiene que estar o conservado o embalsamado. Antes esas funciones las realizaban los funerarios, pero firmaba un médico forense y ahora existe la figura del tanatopractor que nosotros firmamos en sanidad y entonces se pueden realizar esos desplazamientos. Y tenemos una formación de seguridad, higiene, eh, suturas, cortes, los procesos químicos que hay que realizar con los productos, o sea, absolutamente de todo. Y en esa formación y en esa preparación es difícil formarse o prepararse para lo que tú haces, ya no solo a nivel profesional, sino también a nivel mental, porque yo no sé si como cualquier profesión para algo así se nace, ¿no? O como se suele decir, cómo sobrellevas una situación donde a lo mejor pues te encuentras a un cadáver que, bueno, que tienes que realizarle pues demasiadas, voy a entrecomillar, mejoras para que esos familiares luego digan, oye, pues mira, es el último adiós y qué bien, ¿no? Qué bien está esta persona, aunque ya no esté con nosotros. Realmente cuando empiezas la teórica, pues no lo sabes. Hasta que no te ves en la situación no lo sabes. Yo tuve la suerte en todo momento de nunca sentirme mal, de no llevarme nunca ninguna imagen para casa, de tener la tranquilidad de hacer lo mejor posible. Y a mí lo que me funcionó muy bien es saber, además lo notas, una vez que la persona fallece, en el cuerpo que yo trato, la persona no está, Ujú. no está la persona. Entonces lo haces con respeto para que su familia se pueda despedir, pero no, la persona en sí no está. Entonces, sí es cierto que tuvimos compañeros, pues dependiendo de las situaciones, sobre todo si tocaban niños, pues que se vive distinto. Entonces, en una parte
el interés, y me imagino que hasta que no estás, no sabes cómo vas a reaccionar, ¿no? Como cuentan los médicos que siempre quisieron ser médicos y después se desmayan. Pues, Claro, pues claro. es. ¿Cuánto tiempo dura la formación para dedicarse a lo que tú te dedicas? Hoy en día no hay una formación reglada en Ujú, sí en España. Es un certificado de profesionalidad que es muy intenso, son más de 500 horas, con 7 horas diarias, un mes completo de prácticas. Entonces está muy condensado y en unos 5 meses estudias desde biología, anatomía, toda la parte de lo que es el cuerpo humano y todos los tratamientos que hay que hacer y cómo hay que hacerlos, junto con toda la parte correspondiente a la normativa de la sanidad mortuoria. ujú. Entonces, es muy intenso, pero en Barcelona desde hace muchos años sí se imparten ciertos cursos, pero no es una titulación, no, no existe todavía, ni como formación profesional ni como universitaria. Y Y es un poco complicado ampliar porque, por ejemplo, en España no está permitido difundir imágenes de cadáveres ni de autopsia. Entonces, nos basamos mucho en Sudamérica, que está muy, muy adelantado, y en Estados Unidos. Y después la suerte que des con un tutor fantástico de prácticas que te enseñe todo, ujú. que fue lo que me pasó a mí en mi caso. Entonces es curioso porque es una formación, como dices, no reglada, ¿no? No hay un título y es raro porque, claro, es una profesión que conocemos de hace muchísimos años y ya ha pasado tanto tiempo, lo normal sería que también tuviera una titulación y que muchas más personas también se pudieran dedicar a esto, ¿no? Si tu titulación ya sí hay, yo por Sí, ejemplo la tengo. Yo tengo mi certificado de profesionalidad, vale. que es un nivel 3 y está firmado por el rey y, o sea, Ujú, titulación sí hay. vale. A lo que me refiero es que es no reglada en el sentido de que no está dentro del camino general Mm, de FP, universidad. vale. Hay que tener mínimo el bachiller terminado para poder acceder y hacen un examen de capacitación también antes de. Ujú, Y lo importante es lo que te dije. Hay muchas academias que están haciendo lo privado, cobrando mucho dinero y hay que mirarlo bien, pensárselo bien y sobre todo saber con qué prácticas vas a contar. Lo más importante, estudiar por supuestísimo, pero lo más importante son las prácticas porque es lo que te da. Y las claro. prácticas es trabajar, trabajar y trabajar y trabajar y hacer todo y aprender y después que tengas la libertad también de tener una idea y que te la dejen desarrollar. Claro. En este caso, claro, luego ya se da el salto a una funeraria. En tu caso, entiendo que también trabajaste en alguna y luego ya, pues por tu cuenta, montaste Alma 21. Pero durante todo ese tiempo, ¿cómo es trabajar en una funeraria? Porque, si no me equivoco, creo que es un trabajo, ahora supongo que ya siendo autónoma, como bien destacabas, que encima te requiere 365 días al año, todos los días a cualquier hora, ¿no? Exacto. El problema, cuando trabajas para una funeraria, tienes tus horarios y más o menos sabes cuándo estás de noche, qué fin de semana te toca. Al hacer autónoma es 24/7 y porque para morir no solo tenemos que estar vivos y no hay una hora. Y no importa que sean las 3 de la mañana, la persona que te llama por teléfono tiene que sentirse súper cómodo con tu tono de voz, con tu manera de contactar, porque normalmente es la primera vez que hablan contigo. Claro. Entonces tienes que conseguir que ese primer minuto sea un enganche, pero emocional en el sentido de que estén tranquilos. O sea, la propuesta de valor de Alma 21 es que la familia esté lo mejor posible. Incluso si yo no soy la opción que necesitan, Ujú, pero transparencia, claridad y que elijas absolutamente todo lo que tú quieras con calma y con tranquilidad y informar. Esto de no hablar de la muerte nos tiene a todos un poco en una burbuja y hasta que no te llega el momento uno realmente no sabe qué hacer. Entonces, hoy en día en Internet sabemos de todo. Cuando empezó el COVID todos ujú. éramos expertos en COVID. Sí. Entonces,
es curioso que uno Mm, no sepa ni qué trámites mínimos hay que realizar o qué son los pasos que hay que seguir, qué es obligado por ley, qué no, porque muchas veces uno tiene unas expectativas y cree que hay ciertas cosas que es la costumbre realizarlas, pero que la ujú, ley no lo obliga. claro. Entonces, se puede personalizar en todo, en todos los aspectos. Y esa es nuestra misión, que sea personal, Ujú. que sea la despedida de tu madre, de tu padre, eh, de Lola, de única, no que llegues y que sea como todas. Mm. Decías que, claro, no hay información sobre cómo afrontar, ¿no?, ese paso que se da después de que alguien fallece, un familiar, un amigo, pero cuando alguien de repente se encuentra con el problema de que, bueno, yo no me voy a hacer cargo de ese fallecimiento. ¿Puede ser penado por ley? Oye, es tu padre, es tu madre, es tu hermano, tienes que hacerte cargo del coste de lo que supone un entierro. No quiero. ¿Qué le pasa a esa persona? Porque también es otra de las dudas que existe de gente que no tiene, por ejemplo, seguros de decesos y a lo mejor, pues, no quiere afrontar ese coste o no tiene el dinero. Y yo no sé si esto tiene algún problema legal para esa persona que se pueda negar. A ver, el registro civil, perdón, el Código Civil obliga en España las familias que están obligadas a ofrecer soporte, Mm, ascendentes, descendentes, con quien vivan, cónyuges, tienen que hacerse cargo de los entierros de los familiares. En el caso de no poder, por situación económica, existe el trámite de beneficencia. En este caso hay que solicitarlo al ayuntamiento del municipio correspondiente y el ayuntamiento tarda un tiempo en valorar porque intentan buscar cualquier familiar que haya que se pueda hacer cargo al respecto. ujú. Nosotros, por ejemplo, en Alma 21, pensando mucho en eso, en el envejecimiento de la población y en la situación económica actual en Canarias, que nuestros sueldos son un poco justitos Bastante. y el nivel de vida, porque casi todo viene de fuera, entonces nosotros tenemos un servicio social, Ujú. que es el protocolo Esencia, para personas que no tienen posibilidades económicas reales, pero no quieren esperar el trámite de beneficencia que se puede alargar en el tiempo y entonces es un precio de costo total con todos los precios, con los impuestos incluidos Ujú. y lo que, y lo que cuesta. El problema que tenemos, por ejemplo, en las Palmas de Gran Canaria es que aquí no existe ningún velatorio, ni ningún tanatorio, ni ningún crematorio público. Claro, todos Todos son son privados. privados. Sí. Entonces tienes que amoldarte a sus precios. En otros municipios de la isla sí hay Mm, velatorios y tanatorios, pero en las Palmas de Gran Canaria no. Pero bueno, por ejemplo, un velatorio en sí mm, tampoco es obligado por ley. Es cierto que el cuerpo tiene que esperar 24 horas, a excepción del COVID, que se pueden acelerar los trámites, ujú. pero no tiene por qué ser en un velatorio. Entonces, se puede hacer una cremación directa, por ejemplo, y después hacer la reunión familiar tan importante para empezar el duelo, después en tu casa, en el sitio preferido de la persona, hacerlo más personal, más íntimo, y Ujú. que no sea todo, aparte de la tristeza que hay, el agobio de no puedo pagarlo, no puedo pagarlo, ¿cómo así? Claro, claro. Esther, antes hablabas también de Sudamérica y bueno, y en Norteamérica siempre vemos casos diferentes de cómo afrontan la muerte, porque cuando alguien fallece parece que hay como una reunión donde todo el mundo en la casa de alguien pues lleva comida, comen, beben, hablan, tocan el piano, parece más normal. Em, ¿Por qué encontramos esa diferencia tan sustancial, ¿no?, de lo que se ve en Norteamérica, donde cierto es que hay dolor, pero aprovechan y se reúnen y comen y beben algo, a lo que nos encontramos, por ejemplo, en España, donde en un velatorio, pues es una imagen muy, muy dura, ¿no?, de todo el mundo muy mal y en unas condiciones de una sala donde todo el mundo va, te da el abrazo y se va. Bueno, la diferencia fundamental, que no solo en Estados Unidos, estamos Mm. más acostumbrados por las películas, Sí, sí. pero en Europa pasa. En Europa nadie hace velatorio, son cremaciones directas Ujú. y nadie hace velatorio, hace una reunión posterior. En Estados Unidos estamos más acostumbrados. La parte que no sabemos de Estados Unidos es que la gente durante ese periodo
te lleva el desayuno, te lleva el almuerzo, te lleva la cena, para que tú no tengas la preocupación de Claro. que tengo que poner una lavadora. El momento inicial de una muerte, aunque esté esperada, es duro, es duro. Y hay muchas cosas que procesar. Entonces, que la familia o los amigos se encarguen de que quien peor está pase esos momentos mejores. Hay muchas religiones también, por ejemplo, en los judíos también pasan 8 días la familia reunida para estar juntos y hablar, y los vecinos les llevan la comida y no tienen que hacer nada. Entonces, las tradiciones son muy difíciles Mm, de cambiar. sí. Antes, bueno, yo de hecho mi abuela falleció aquí y Ujú, su velatorio fue en su casa y vinieron los vecinos y trajeron la comida ujú, y yo lo recuerdo tan bonito. claro. Sí. Entonces, también es cierto, ahora las casas son más pequeñas, no tenemos sitio donde recibir a la gente, pero que se puede recibir a la gente en cualquier momento, uno tiene que pensar muy bien. Primero, el deseo de la persona que se marchó y después lo que a ti te va a dar más tranquilidad, porque quien va a tener que vivir y superar ese duelo y luchar eres tú. Ujú. Entonces, lo que a mí me da más tranquilidad. Y desde tu punto de vista, y antes lo comentabas, ¿por qué crees que se habla tan poco de esto? ¿Por qué no se da información de cuáles son los pasos a seguir, de lo que te encuentras, de qué diferencia hay entre enterrar a alguien o directamente que se incinere y que esté en una urna, que a lo mejor no se pueden tirar esas cenizas en cualquier lado y que vuelen? ¿Por qué no se cuenta todo esto, Esther? A ver, sinceramente, la sociedad mmm, nos hemos creído últimamente inmortales. Y lo único realmente cierto, y además somos el único ser vivo que lo sabe, que vamos a morir Mm, todos y no sabemos cuándo. Entonces, eh, se piensa la gente que al no hablarla, al no decirlo, como que la aleja, como muchas sí. veces a lo mejor a mí me ve alguna amiga con mi furgón o algo y dice, ay, qué yuyu. Claro, claro. Sí, sí. Sí, Y como a si, ver, como si tú fueras quien atrae la muerte, sino todo lo contrario. sí, Eres tú sí. quien le da salida, ¿no? Ya a esa persona para Eh, que vaya a otro lugar que no entonces, sabemos dónde. pero después se pasa una contradicción muy curiosa. Yo voy a una reunión con amigos y alguien que no sabe le dicen a lo que me dedico y todo el mundo tiene muchas preguntas. Porque claro, está la contradicción de no se habla, pero yo me gustaría saber para quién le pregunto. Ujú. Y sobre todo preguntas que para mí no son morbosas, pero la gente sí te suele decir, a lo mejor es un poco morboso, pero cuéntame. Entonces, es la contradicción humana en sí, es la contradicción humana en sí. Después, a lo mejor, cuando ven, por ejemplo, las diferencias que hago yo, como decías tú, ¿qué diferencia hay entre un entierro y una incineración? Ujú. La mayor diferencia es en lo que contaminamos. El entierro hoy por hoy es el sistema más contaminante que existe. Y el menos, que no es el mejor, pero es el menos, es el de la cremación. Y después hay, por ejemplo, que está pasando mucho, los nichos no son de propiedad, como muchos son por 99 años, pero lo habitual en los seguros de decesos es que sean 5. 5 años. Y, y recibes la carta del cementerio que tienes que sacar a tu ser querido. Eso ya no lo cubre el seguro. Cuando ya empiezas a estar mejor del duelo, te encuentras con ¿y ahora qué hago? Vuelvo a pagar el nicho, pero ya me voy a morir sabiendo que cuando yo no esté, Mm. sacarán los huesos, ir a una fosa común. Entonces, hay que respetar las creencias y el deseo de todo el mundo, pero hay que saber, hay que saber realmente todo lo que puede pasar, Ujú. todo lo que puede pasar. Claro, Y porque en Canarias, por ejemplo, las cenizas, si es cierto, no se pueden esparcir. En Canarias las cenizas tienen que estar o en un cementerio, o en un ujú. columbario, o en un domicilio particular. O sea, si te cogen, por ejemplo, esparciendo cenizas en cualquier sitio, ¿qué puede pasar? Una multa, supongo, y yo no sé Multa, si... Multa, ¿verdad? multa, Claro. multa. De todas maneras, estamos intentando cambiarlo un poco, porque las cenizas en sí no Ujú. son contaminantes, ni son un riesgo sanitario. En realidad no hay que seguir ninguna norma una vez que un cuerpo está incinerado con la ceniza. Ninguna, a no ser que vayan a viajar en un avión, Ujú. que tienen que ir en unas urnas herméticas especiales y con una documentación.
pero las cenizas no son nada contaminantes. El problema es que la gente se ha dedicado a tirarla con la urna, a dejar la urna, a llevar corazoncitos de plástico y ponerlos. Entonces, lo que se contamina alrededor de la gestión de esa urna. Claro. Entonces, si estuviese más permitido o más regulado, sería muchísimo más beneficioso. Nosotros, por ejemplo, trabajamos de una manera en todos nuestros servicios, aunque elijas un servicio tradicional y no el 100% ecológico, se planta un árbol Mm. en honor de la persona fallecida, Por cada fallecido. por cada fallecido. ¿Y dónde lo Y plantan? ¿Algún lugar? te envían tu diploma, te enviamos tu diploma con Ujú. tu geolocalización, tu número de árbol, tu foto del árbol. Y entonces, cuando incineras, que lo normal que suele pasar es que pierdes un poco, al esparcir cenizas en el mar, por ejemplo, Mm. con los años hay gente que dice, no tengo dónde ir a recordar a mi ser querido. Claro. Entonces, el árbol te da un sitio Ujú. y te da la verdad de saber que está creando oxígeno, que está creando verde, que estamos reforestando la isla, que mucha falta nos hace, que somos de las que más riesgo de desertificación estamos padeciendo. Y entonces, es como evitar la muerte lineal, que el ser humano es totalmente lineal, y convertirla en circular. Mm. Claro. Es decir, pues una parte sigue creando vida. Que esa vida se transforme en un, digamos, en una vida vegetal, ¿no? Exacto. Mm. Esther, y desde tu punto de vista, como decías que las tradiciones también han ido cambiando a lo mejor, ¿no? La nueva sociedad ya no piensa como antes. ¿Crees que hay ahora mismo más cremaciones que entierros en cementerios o en ataúdes o en nichos? A ver, en ataúdes en España tenemos que enterrarnos o quemarnos todos, sí o sí. Ah, La ley claro, obliga claro. a estar en un ataúd. Nosotros, por ejemplo, trabajamos aquí, Sí. con mi niña, es el ataúd de cartón 100% biodegradable y ecológico, está homologado. Y entonces, para una incineración es una maravilla, porque desde la reducción del tiempo de cremación, la reducción de emisiones que se generan y sobre todo que es un cartón reciclado. Un ataúd son dos árboles Mm. y si fueses a coger un árbol para hacer estos ataúdes, con un árbol se hacen 100, pero son reciclados. Entonces sí, sí se está cambiando mucho y la incineración está cogiendo muchísima ventaja, entre comillas. La población hay antigua, aquí hay mucho municipio, mucho pueblo, mucha tradición, aunque la religión católica ha aceptado la cremación mientras las cenizas estén en el cementerio, todavía hay un poco de reticencia, pero la sociedad en ese sentido sí es más consciente y las cremaciones van aumentando muchísimo, muchísimo. Pero Y un... llegará un momento en que Sí. superarán a los entierros y en regiones como la nuestra, que vivimos en una isla tan pequeñita, hay que empezar a ser conscientes. Pero Eh, no, te iba a no preguntar cabemos todos, que en un... perdona. No, no, en un ataúd de cartón tiene el mismo soporte que uno de madera, me refiero, aguanta el mismo peso, o sea, ¿de qué manera sale reforzado? Hasta O... así. Está con la Sí. certificación de ADIMA, que es la certificación de las cajas, aguanta hasta los 130 kilos de peso, como un ataúd de madera normal, Y claro. sin colas, sin barnices, porque por ejemplo los ataúdes de madera, aunque Ujú. sean de madera ecológico, que nosotros también trabajamos con ellos, tienen sus colas para unirlos. Esto es una pieza única, o sea, se queda totalmente estanco cerrado, Ujú. viene totalmente desmontado, por lo que para el transporte, y está fabricado en España, muy importante, nosotros intentamos trabajar todo con kilómetro cero, siendo de islas es un poquito más difícil, pero este ataúd se fabrica en península, llega hasta aquí en barco Ujú. y viene desplegado, entonces son lo mínimo 30 cajas, 30 féretros habituales es un contenedor
y este viene en un camioncito de reparto que te lo dejan Pequeñito. con... Claro. Entonces, vas bajando tu huella de carbono, vas reduciendo y hay que empezar a... Es muy importante. Y sobre todo si vas a incinerar, ¿para Ujú. qué vas a quemar madera? Claro. ¿Para qué? Porque además, Esther, es curioso porque, claro, ataúdes de cartón que sean resistentes, ¿no? Que al final, para ese último momento, pues tienen su utilidad, que es la que es, y eso puede reducir, ¿no?, nuestra huella de carbono, mejorar el medio ambiente, y seguimos RQR instalados en algunas tradiciones que a lo mejor por el que pensarán no cambiamos, ¿no? Pero nos tenemos que dar cuenta de que es algo completamente normal y que ya tenemos que adaptarnos también al planeta en el que vivimos, que hemos ido destrozando nosotros. Y esta es una alternativa, me ha llamado muchísimo la atención lo que cuentas, porque es que no lo había oído nunca y supongo que eres la única, me da la impresión que tiene este sistema o tiene esta forma de trabajar con ataúdes de cartón. En España, hoy por hoy, somos la única 100% sostenible, porque el coche es eléctrico, mi furgón fúnebre es eléctrico, Ujú. el ataúd es de cartón, a la incineración no entra absolutamente nada más que el ataúd sin ningún textil y el sudario que es biodegradable total, y las urnas también son totalmente ecológicas y biodegradables, que también las tenemos de cartón. Y ese Pero, no, no, te iba a decir, perdón, y ese cartón, por ejemplo, de una urna, si se moja, ¿le puede pasar algo? ¿O es un cartón resistente también que a lo mejor pues pueda soportar el paso del tiempo? puede soportar el paso del tiempo, lo que están pensados, ¿Mm? en el resto del mundo se hace, aquí no se puede, están pensados para dispersar o para enterrar, Claro. Ah, pero claro. sí aguantan el tiempo perfectamente, son unos cilindros o en unos cubos Ujú. y aguantan perfectamente. Y después si tú tienes, por ejemplo, una parcela, un terreno, puedes enterrarlos y poner tu árbol o lo que creas conveniente. De todas maneras, para ser consecuentes con la realidad social, que todo el mundo conoce a familia que no dejamos a la tía en Tamadaba que le encantaba el picnic. Pues así, si lo hacen, tienes la tranquilidad de que no estás perjudicando. Claro. Eso lo puedes hacer. O sea, tú, tu urna ecológica, por ejemplo, tus cenizas sí las puedes entrar en cualquier parte, aunque sea público y no sea una No, parcela tuya. Ah. no. Hay que pedir una solicitud. Ujú. La familia tendría que pedir una solicitud para poder enterrar la ceniza, pero no. De todas maneras, la normativa, la legislación mortuoria es muy anticuada, es del 74, la Ley de Sanidad Mortuoria Nacional, y después la de Canarias es relativamente posterior, pero hay muchas lagunas todavía porque no se ha actualizado a la nueva manera de vivir. Ujú. Entonces está todo hecho en base a cuando la mayor parte de las veces eran entierros y entonces hay que modificar ciertas cosas. Por ejemplo, en Europa hay países en que en un crematorio no puede entrar una caja, de ninguna de las maneras. Y- Entonces hay que ir siendo conscientes. ujú. Una persona que sea toda su vida sostenible, responsable, recicle, el día que fallece, lo estropea, lo Claro. estropea. Un entierro supone mm, 1.600 kilogramos de CO2 equivalente por persona. Es mucho, Es mucho. Ujú. es mucho. Y después perdura un poco en el tiempo, Ujú. con los Y... líquidos, los lixivados, los metales de las cajas, los cristales. Nosotros, por ejemplo, realizamos entierro ujú. porque lo que la gente te pide tienes que darlo, pero sí es cierto que nuestras cajas de entierro son ecológicas, no llevan tapillas de cristal, no llevan herrajes, no llevan, son ecológicas, los textiles son totalmente biodegradables, ponemos un producto que acelera la descomposición para que sobre todo los líquidos que va soltando el cuerpo pues no contaminen el suelo Claro. y lo Ujú. que se mueve. Y eso son cosas que puede hacer todo el mundo en cualquier sitio. Tú en cualquier funeraria Ujú. de la isla
te realiza el trámite igual sin ningún problema si tú tienes esa conciencia de querer hacer un poquito mejor las cosas. Esther, dos preguntas para acabar. Una de ellas es el coste. Siempre vemos cómo oscilan de uno a otro, cuánto cuesta morirse y cuánto cuesta que se pague, ¿no?, un entierro por una persona, por ejemplo, que no tiene un seguro de deceso, o cuál es el promedio, más o menos, del coste de todo esto. Vale. Nosotros, por ejemplo, somos especialistas en sin seguro de deceso. Es Ujú, nuestro nicho de mercado que lo hay, aunque la gran mayoría de la gente posee seguro de deceso, hay más de un 38% de la población que no tiene seguro de deceso. Para cualquier mercado es un nicho amplio de mercado. Y morir es caro en el sentido de que tenemos la costumbre de que estamos en una sociedad en que en el bienestar, que el médico, nacer, todo es relativamente gratis, pero a la hora de morir no. ujú. Entonces, yo lo que propongo es que la gente se informe, pida presupuesto, busque lo que quiere y sepa. Morirse puede salir desde 1.000 euros hasta, si quieres una caja, que en la funeraria te van a pedir 4.000 euros por ella, Solo la caja. solo la caja. Claro, Entonces, claro. el nicho es muy amplio. Ujú. Nosotros sí es cierto que tenemos unos parámetros básicos dentro de Las Palmas, por ejemplo, que son, por ejemplo, una incineración con velatorio, pues son unos 1.600 euros. Pues Y tampoco. si lo haces con la caja de cartón, Sí, es más barato. Las cajas de cartón nuestras están a 300 euros la caja, tampoco es muy con elevado, ¿eh? impuestos, con impuestos incluidos. Pues yo pensé que iba a Y ser en una la cifra más sala de... alta. No, no, es que, a ver, nosotros vamos a intentar qué es lo que queremos. Ujú, Em, no tiene por qué ser tan caro. claro. No tiene por qué ser tan caro. Entonces, por eso, es muy importante buscar, Ujú. buscar. Porque en el día en el que pasa, uno no está ni para pensar y venga, sí, sí, sí. Sí, si todo le dices que sí a todo, mira, toma estas estampillas que ya nadie usa, cualquier cosa que ya al final dices que sí solo para que te dejen pensar y acordarte de esa persona. Y Esther, ya por último, ¿se puede vivir de la muerte? ¿Se vive la muerte? ¿Cómo es tu caso? A ver, yo estoy empezando, es muy difícil, es un sector muy cerrado, muy, como dijimos antes, la gente no habla mucho, llama mucho la atención lo diferente y sí es cierto que la gente me llama para preguntar, para pedir presupuesto, les interesa, pues mira, siempre que me gusta, qué bueno, es verdad, pues, pero después nos encontramos con, es que mi tía no quería flores, no quería coronas, no quería velatorio, pero ¿qué Mm, va a decir la gente? Hay claro. que empezar a cambiar un poco, la gente no va a pasar tu duelo, la gente no va a pagarte el entierro. Entonces, Mm, mi recomendación siempre, sea lo que sea que decidas, que te ayude a pasar ese proceso, mm. Y a te pasarlo, ayude. que te ayude a pasarlo a ti, no al resto. Por la Exacto. imagen, está claro. Sí, porque a lo mejor esa persona que está en el velatorio no la ves más hasta el próximo velatorio. Efectivamente, sí, sí. Un primo lejano o a lo mejor hasta un hermano cercano que vive en otro país y que solo pues coinciden para eso. Esther, siendo un trabajo tan, digamos, relacionado con la tristeza, ¿no? Porque nadie está contento cuando alguien fallece y siempre tienes que también tener esa gran empatía. ¿Hay alguna gratificación? ¿Hay algún momento donde digas, oye, qué bien que todo esto pues al final también tiene su lado positivo? ¿Cuál puede ser desde tu punto de vista? A ver, mi lado positivo siempre es que las familias te digan gracias, que yo personalmente yo no lo necesito, Ujú. pero, pero que te digan gracias por escuchar, por estar, por...
hay que escuchar mucho, hay que escuchar mucho, hay que, hay que acompañar y hay que ser como un familiar más en ese momento. Intentar conocer quién era esa persona. Tienes muy poquito tiempo, pero sin embargo, en muy poco tiempo, porque un servicio como mucho son 48 horas, Ujú. en ese poquito tiempo vives una situación tan intensa para esa familia que sabes hasta cómo le decían al familiar en su casa, Claro. que sabes qué color, que sabes qué cosa. Le pides que si quieres que le pongo su perfume, me traes el perfume y se lo pongo. Mm, claro. Y hacerlos partícipes y que son sus decisiones y lo que ellos quieren y, y solucionar, Claro. solucionar. Yo, por ejemplo, me desplazo a la casa de la familia, me desplazo al hospital, yo no los dejo que ellos se muevan a ningún sitio. Yo me desplazo a todos sitios. Ellos tienen que estar en su dolor Ujú. y en su momento. Y, y, y eso es lo que intento, o sea, acompañar y después sí, aparte de eso, que ya lo haces todo más humano y evitar, por ejemplo, evitar, que ahora está pasando mucho, los duelos crónicos y los problemas de salud mental, porque hoy en día a los 3 días te tienes que reincorporar al trabajo, a la semana tus amigos te dicen, bueno, ya está, y el duelo no es así, cada Ujú. uno lleva lo suyo y es una parte que empieza el día de la muerte. Sí. Entonces tú estás en ese momento inicial ahí y tienes que tener siempre esa tranquilidad para que ellos, por lo menos en ese sentido, Bueno, estén tranquilos. Y a pues, mí me hace feliz. mm, Yo soy una claro. persona que siempre me he fijado mucho y procurado mucho que los que están a mi alrededor eh, estén bien, Ujú. estando yo bien también, por supuestísimo. Si uno no está bien, no puedes hacer bien a nadie, pero Claro. una sonrisa, un tono de voz, escuchar, una tranquilidad y dar la sensación real de que no hay prisa. O sea, Ujú. sí, son cosas que van a pasar en muy corto tiempo, pero no hay prisa, Efectivamente. no hay prisa. Pues Esther, me ha encantado conocer cómo es la vida que llevas, cómo es lo que hay detrás de una funeraria, ¿no? Y todo el trabajo que hay y sobre todo, pues todos los detalles importantes también que tienes para tener un mundo mejor, ¿no? Con la forma que trabajas, con los productos que tienes y ha sido un placer escucharte y conocerte, Esther Pinto, tanatopractora y propietaria de la funeraria Alma 21. Muchísimas gracias, Esther. Gracias a ti, José Luis, encantada. Igualmente, cuídate mucho. Y tú, hasta luego. Hasta luego.